Bien, amigos, seguramente si abrieron este video es porque quieren aprender a leer partituras, ¿no? Y muchas personas me lo habían dicho, ¿no? Que querían aprender a leer partituras. Entonces hoy voy a hacer un video un poquito diferente. En lugar de enseñarles yo, voy a reaccionar a un video en donde enseñan a leer partituras, porque lo vi y de verdad está bien explicado. Entonces yo solo lo voy a ir comentando y saben que si son nuevos, pueden suscribirse. Y si les gusta este contenido, pueden darle apoyo a mi video, dándole me gusta, compartiendo, ¿no? Entonces, creo que yo les voy a poner aquí el video en la pantalla y solo voy a poner un cuadrito aquí en donde yo me voy a ver reaccionando, ¿no? Y lo voy a tratar de ir comentando. Así que nada, gracias por ver. Acuérdense de suscribirse, es gratis y denle me gusta si les gusta este tipo de contenido. Y ojalá les sirva. Así que vamos a ver, pues, empecemos. When we watch a film or a play, we know that the actors probably learned their lines from a script, which essentially tells them what to say and when to say it. A piece of written music operates on exactly the same principle. In a very basic sense, it tells the performer what to play and when to play it. Vaya, ahí explica, o sea, básicamente leer partituras es lo que te dice que tienes que hacer. Leer partituras es como te da las instrucciones de lo que tienes que hacer o cómo reaccionar con tu instrumento, ¿no? Lo que tienes que hacer físicamente. Aesthetically speaking, there's a world of difference between, say, Beethoven and Justin Bieber, but both artists have used the same building blocks to create their music. Ay, cómo se ponen a comparar a Justin Bieber con Beethoven. Bueno, la verdad es que a mí me gustaba Justin Bieber, no, pero Beethoven era una bestia, máquina, fiera. Sigamos. Notes. And although the end result can sound quite complicated, the logic behind musical notes is actually pretty straightforward. Let's take a look at the foundational elements to music notation and how they interact to create a work of art. Music is written on 5 parallel lines that go across the page. These 5 lines are called a staff, and a staff operates on 2 axes, up and down and left to right. The up and down axis tells... Básicamente explica lo que es un pentagrama, ¿no? El pentagrama es donde se escriben todas las notas y las figuras. Y explica cómo funciona. El de vertical son 5 líneas horizontales con 4 espacios. Y en esas 5 líneas con 4 espacios es donde se escriben las notas. Y siempre de izquierda a derecha. What note to play. And the left to right axis tells the performer the rhythm of the note, or when to play it. Ajá, y justo acá a esto iba. El punto vertical, o sea, la forma vertical indica qué nota debe tocar el músico. Es decir, como qué tonalidad o qué tono debe tocar. Y el eje horizontal, o sea, cuando se va viendo de izquierda a derecha, indica básicamente el ritmo. Porque hay que entender que son diferentes, ¿no? Una nota de un ritmo, es cosa muy diferente. Pero bueno, sigamos. When to play it. Let's start with pitch. To help us out, we're going to use a piano, but this system works for pretty much any instrument you can think of. In the Western music tradition, pitches are named after the first 7 letters of the alphabet. A, B, C, D, E, F, and G. After that, the cycle repeats itself. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, and so on. But how do these pitches get their names? Well, for example... Vaya, entonces eso yo no lo sabía, que se tomaban del alfabeto, no sé qué, de los orígenes del alfabeto, pero tiene sentido de hecho. Entonces en inglés, esas notas se conocen así como él las mencionó, A, B, C, D, E, F, G, que en español sería la, si, do, re, mi, fa, sol, que son las 7 notas que existen, naturales por defecto. Well, for example, if you played an F and then played another F higher or lower on the piano, you'd notice that they sound pretty similar compared to, say, a B. Going back to the staff, every line and every space between 2 lines represents a separate pitch. If we put a note in one of these lines or in one of these spaces, we're telling a performer to play that pitch. The higher... Ahí justo lo que explica, ¿no? ¿Recuerdan que expliqué lo de las 5 líneas y los 4 espacios? Pues básicamente en esos lugares es donde se escribe una nota y le dice al músico qué nota es. Si es do, si es la, si es si, si es mi. Y le dice al músico qué debe tocar, qué nota debe tocar. Indica como la altura, ¿no? Siempre hablando desde el punto de vista vertical. Depende si se escribe en una cierta línea o en un cierto espacio, es una cierta nota, ¿no? Puede ser do, re, mi, fa, sol, así y así sucesivamente. The higher up on the staff a note is placed, the higher the pitch. But there are obviously many, many more pitches than the 9 that these lines and spaces give us. A grand piano, for example, can play 88 separate notes. So how do we condense 88 notes onto a single staff?
we use something called a clef. A clef is a weird-looking figure placed at the very beginning of the staff, and it acts like a reference point telling you that a particular line or space corresponds to a specific note on your instrument. If we want to play notes that aren't on the staff, we kind of cheat and draw extra little lines called ledger lines and place the notes on them. If we have to draw so many ledger lines that it gets confusing, then we need to change to a different clef. As for telling a performer when to play the notes, two main elements control... Perdón, ahí hago el énfasis. Hay tres claves que son sol, fa y do. Por ejemplo, al menos los violinistas y la mayoría de instrumentos leemos en clave de sol. ¿Qué indica la clave? Indica es como un punto de referencia en dónde va a iniciar una nota. Por ejemplo, sol está en la segunda línea. Entonces eso quiere decir que todas las notas que se escriban en la segunda línea van a ser sol exclusivamente. Y ya de luego siguen el orden vertical, no pueden ser ascendente, que sigue sol, la, si, do, o descendente, sol, fa, mi, y así sucesivamente. Two main elements control this, the beat and the rhythm. The beat of a piece of music is, by itself, kind of boring. It sounds like this. Notice that it doesn't change, it just plods along quite happily. It can go slow, or fast, or whatever you like really. The point is that just like the second hand on a clock divides 1 minute into 60 seconds, with each second just as long as every other second, the beat divides a piece of music into little fragments of time that are all the same length. Beats. Ahí explica lo que es un beat o un tiempo, ¿no? Por eso es que a veces ven que algunos músicos zapatean o que aplauden, ¿no? O cuentan 1, 2, 3, 4. Esto lo que hace es que básicamente permite llevar al músico controlado todo lo que hace. O sea, para tocar tal nota en cierta cantidad de beats o de tiempos. Entonces permite controlarlo mucho más fácil. With a steady beat as a foundation, we can start adding rhythm to our pitches, and that's when music really starts to happen. This is a quarter note. It's the most basic unit of rhythm, and it's worth 1 beat. This is a half note, and it's worth 2 beats. This whole note here is worth 4 beats, and these little guys are eighth notes, worth half a beat each. Great, you say. What does that mean? You might have noticed that across the length of a staff, there are little lines dividing it into small sections. These are bar lines, and we refer to each section as a bar. At the beginning of a piece of music, just after the clef, is something called the time signature, which... Antes de seguir ahí, notaron que decía que era negra, blanca, y redonda y si no me equivoco corchea. Entonces es fácil de entender, los nombres son algo difíciles, ¿no? Pero siguen un orden de una pirámide. Decía que la negra es la figura más básica porque va al impulso, o un segundo, como lo quieran ver, o un beat, un tiempo. Pero todo es por medio de la división. Una redonda vale 4 tiempos, o 4 beats, 4 pulsos, como lo quieran ver. Esa redonda se divide en 2, se hace 2 blancas, porque cada blanca vale 2 beats o 2 tiempos. Y esas 2 blancas cada blanca se divide en 2 negras. O sea que si dividimos las 2 blancas se hacen 4 negras. Es decir, 4 pulsos. Al sumar cada figura siempre va a dar 4 pulsos. Y si dividimos cada negra, se va a dividir en 2 corcheas. Y si dividimos las 8 entre 2, serían 4 corcheas. Y así sucesivamente. Es como una pirámide. Creo que les voy a poner una imagen más o menos. The time signature, which tells the performer how many beats are in each bar. This says there are 2 beats in each bar, this says there are 3, this one 4, and so on. The bottom number tells us what kind of note is to be used as the basic unit for the beat. 1 corresponds to a whole note, 2 to a half note, 4 to a quarter note, an eighth to an eighth note, and so on. So this time signature here tells us that there are 4 quarter notes in each bar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and so on. But like I said before, if we just stick to the beat, it gets kind of boring. Vaya, ahí explicó lo que es un compás. O sea, cada pentagrama tiene subdivisiones de 4 bits o 4 pulsos por lo general. Entonces, a esa división del pentagrama se le llama compás, ¿no? Entonces, cada pentagrama va a estar estructurado por una métrica, comúnmente denominada métrica, que son esos números que decían arriba. El número de arriba, el nominador, es el que dice cuántos tiempos hay en cada compás o cuántos bits. Y el número de abajo dice en base a qué figura se cuenta, así como ya lo explicó él. Kind of boring, so we'll replace some quarter notes with different rhythms. Notice that even though the number of notes in each bar has changed,
The total number of beats in each bar hasn't. So, what does our musical creation sound like? Sounds okay, but maybe a bit thin, right? Let's add another instrument with its own pitch and rhythm. Now it's sounding like music. Sure, it takes some practice to get used to reading it quickly and playing what we see on our instrument, but with a bit of time and patience, you could be the next Beethoven. Or Justin Bieber. Y entonces aquí es lo que venía a explicar yo, ¿no? Recuerdan que dije que habían notas y habían figuras. Pues bien, aquí es donde ocurre la magia, al juntar notas con figuras. Las figuras dan el ritmo, las notas dan como el sonido que genera tu instrumento. Buah, básicamente me gustó mucho este tutorial porque está bien explicado y da básicamente todas las bases bien explicadas, claras y concisas, sin tanta vuelta a lo que es básicamente leer partituras. Entonces, ya saben básicamente qué conlleva leer partituras y me alegra que este video lo haya explicado también. Por eso es que yo no decidí explicarlo solo con mis palabras, no, yo por eso iba reaccionando y lo iba comentando. Entonces, una vez conociendo esta teoría, como él mencionaba, lo importante es practicar, ¿no? Así que yo les voy a dejar aquí un método en la descripción que se llama, no recuerdo, Hilarion Eslava, si no mal recuerdo. Pero tiene ejercicios fundamentales de que pues, se pueden practicar con metrónomo, ¿no? Con el beat, el tiempo, y que ustedes pueden ir leyendo las notas y así memorizarse. Al final, ya uno de tanto leer y tanto practicar, se memoriza en dónde va cada nota. O sea, ve la chibolita ahí en el pentagrama, en la página, y dice, ah, esta es tal nota, ¿no? Pero todo lleva una práctica, porque al final es como hablar un lenguaje totalmente distinto. Así que nada, hasta aquí quedamos el video. Ojalá que les haya gustado esta reacción, la explicación o lo que sea. Es la primera vez que hago esto, así que no sé qué tal vaya a salir. Así que ya saben que se pueden suscribir, darle me gusta y dejar ideas para futuros videos. Se cuidan y nada, gracias por ver. Bye.